Recuérdense que en el libro de Números se dice en hebreo Bemidbar. Bemidbar se dice el libro de Números en hebreo. Se acuerda que es con las palabras que comienza el libro, en el desierto. Es lo que quiere decir. Vamos a leer hoy algunos versículos que yo he escogido. Bueno, vamos a leer el libro completo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1. Recuérdense que el capítulo 1 al capítulo 10 va a hablar del pueblo de Dios en el monte, en el desierto de Sinaí. Va a hablar cómo el pueblo de Dios se mueve por todo el área del Sinaí después que sale del Horeb, de la montaña santa, donde aparece el pueblo en toda su magnitud numérica. Vamos a ver el censo, era una muchedumbre lo que salió de Egipto y lo que camina por el desierto del Sinaí. Vemos que desde que Israel sale del Sinaí sale con una profunda estructura religiosa. O sea, el pueblo de Dios desde que sale del Sinaí, que llega como unas tribus, cada cual por su rumbo, como una masa. Vemos que el pueblo de Israel sale, la vida nacional de Israel se basa en una estructura profundamente religiosa, disponiéndose a iniciar la marcha. En este contexto vamos a ver, va a aparecer el recuento de las tribus de los israelitas varones aptos para la guerra. Eso es lo que se iba a encontrar Israel entre el Sinaí y la tierra prometida, guerra. Por eso que dice el libro de los Proverbios que si te preparas, si vas a servir al Señor, prepárate para la batalla. El que sirve al Señor y no tiene batalla, te aseguro que él no lo está haciendo bien. Porque cuando uno está yendo a la promesa de Dios, el enemigo siempre te da batalla. Y eso es lo que Israel va a encontrar por el camino para que no se cumpla la promesa de Dios, batalla del enemigo. La tribu de Leví, vamos a ver que se cuenta parte de todas las demás tribus. La tribu de Leví, la tribu que se consagraba al culto de Dios. Vamos a ver, vamos de nuevo, no lo vamos a leer, pero de nuevo se introducen leyes sobre la pureza, leyes de relaciones humanas, el voto del nazirato, una fórmula de bendición, que es una de las fórmulas de bendición más hermosas que hay en toda la Biblia. Antes de la partida, se vuelve a explicar todo lo que ya se había explicado en el Éxodo. El significado, la función de la nube que los acompaña, la utilización de las trompetas para convocar al pueblo. Y dice así el libro de los Números, capítulo 1, versículo 1. Habló el Señor a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el día primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Aquí podemos ver que ya llevaban 2 años, habían salido de Egipto, hacían 2 años, o sea, podemos ver que estuvieron bastante tiempo acampados en la base del Sinaí, que eso de la experiencia del Sinaí no fue un momento, porque vamos a pensar que salió de Egipto, caminaron unos cuantos días en Sinaí, Moisés recibió las tablas y siguieron. Vemos que no, 2 años estuvieron en esa área. O sea, lo que quiere decir que cuando Dios hace la obra, la hace lento. Y eso, por eso que hoy en día tanta gente se desespera, porque todo el mundo quiere las cosas ya. Y entonces viene la porquería que vemos hoy que hay en todos lados, que todas las cosas rápidas. Los matrimonios rápidos se deshacen rápido. Las casas rápidas se deshacen rápidas. Por eso vemos hoy en día no se construye para el futuro, se construye para el momento. Y Dios no construye para el momento, Dios construye para el futuro. Vemos que esas grandes catedrales, como la de Notre Dame, como la de La Habana, como la de Santo Domingo, vemos que esas grandes catedrales se demoraron decenas de años en construirse. Pero mira cuántos siglos han durado. Yo quisiera ver cuánto van a durar nuestras iglesias aquí en Miami que se han hecho con cartón prácticamente. 2 años y pico estuvo Israel en la base del Sinaí. El año segundo de la salida de Egipto les dijo: hagan el censo de toda la comunidad de los israelitas por clanes y por familia, contando los nombres de todos los varones, uno por uno. Tú y Aarón alistarán a todos los de 20 años para arriba, a todos los útiles para la guerra, por cuerpos de ejército. Les ayudará un hombre por cada tribu que sea jefe dentro de toda la familia, dice el Señor. Vamos a ver el versículo 18. Dice: y convocaron a toda la comunidad el día primero del mes segundo. Si ustedes ven aquí, insiste mucho en el día primero, porque es el día primero es el día que Israel
parte para la conquista de la promesa. Por eso también Jesús resucita el día primero de la semana, porque es cuando comienza la conquista de nuestra promesa. Dice, el día primero del mes segundo, la gente fue registrada por clanes y familias, anotando uno por uno los nombres de los de 20 años para arriba, tal como el Señor se lo había mandado, lo censó Moisés en el desierto. Aquí viene una lista de todos los censados, que no lo vamos a leer, y dice en el capítulo 1, versículo 45, sacando el total de los israelitas de 20 años para arriba, de todos los que ven en Israel útiles para la guerra, censado por casas paternas, resultó el total de censado de 603.550. O sea que si ustedes ven que habían 600.000 varones de más de 20 años y no se contaron a las mujeres ni los menores de 20 años, podemos entender que era una gran muchedumbre lo que salió de Egipto. No fue un grupito de unos cuantos miles de personas, prácticamente sería cerca de 1 millón de personas los que salió o más lo que salió de Egipto. Por eso podemos imaginar esa muchedumbre caminando por el desierto. Es algo impresionante cuando uno lee. Dice en el versículo 47, pero los levitas y su tribu patriarcal no fueron censados con los demás. Dice en el versículo 48, el Señor le dijo a Moisés, no hagas el censo de la tribu de Leví, ni los registres entre los demás israelitas. Alista tú mismo los levitas para el servicio de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ella. Vemos que desde el primer momento el Señor aparta hombres que van a servir no para la guerra, sino para dar la batalla espiritual, para ocuparse de las cosas de Dios. Son la gente apartada de Israel, la casa de Leví. Dice en el versículo 51, cuando haya de trasladarse la morada, la desmontarán los levitas, y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El laico que se acerque será muerto. Mira tú qué clase de mandamiento. El laico que se acerque será muerto. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? La santidad profunda de las cosas de Dios. Y eso es lo que se ha perdido hoy en la iglesia. Yo me acuerdo que antiguamente, cuando era muchacho, nadie subía al presbiterio de la iglesia. Nadie subía al presbiterio. Subía el sacerdote y los monaguillos. Había el comulgatorio y una baranda que se cerraba. Y nadie subía. Absolutamente nosotros, detrás del altar estaba la sacristía. Nosotros, para ir a la sacristía, aún siendo monaguillos, estábamos en la iglesia, salíamos al parqueo de la iglesia y dábamos la vuelta por fuera. Nosotros solamente subíamos al presbiterio cuando estábamos revestidos en la misa. Era para nosotros, cuando entrábamos al presbiterio, era algo grande. Estábamos entrando a un lugar sagrado, a un lugar santo. Hoy en día eso se ha perdido de la iglesia. Los chiquillos suben arriba del presbiterio corriendo sin que la familia los llame. Cualquiera sube y baja para decirle algo. En la iglesia se ha perdido el misterio de Dios. Se ha perdido el misterio de los santos. Y esta familiaridad con Dios es lo que ha instruido el desastre que hay hoy en día en la iglesia y la falta de respeto que hay en la iglesia. ¿No? Hemos perdido el sentido de lo sagrado. Israel sabía muy bien que nadie podía acercarse a la morada de Dios, por eso que Dios era respetado en Israel. Hemos querido hacer un Dios fácil para la gente y eso es lo que ha engendrado la falta de respeto. Como decía San Agustín, hemos desnudado a Dios delante de la gente. Cuando se desnuda a Dios, la gente le pierde el respeto. Sigue diciendo en el versículo 52, los israelitas acamparán cada uno en sus campamentos y bajo su bandera por cuerpos de ejército. Pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio, y así no se desatará la cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas se encargarán del ministerio de la morada del testimonio. Los israelitas hicieron tal como se lo había mandado el Señor a Moisés. Así lo hicieron. Vemos ya lo que hablamos en la vez anterior, cómo Israel, después que sale delante del monte Horeb, cada vez que va a acampar, la primera tribu que acampaba, ¿cuál era? La de Leví, alrededor de la tienda del tabernáculo. Y después que la tienda se montaba, Leví se paraba cuando la nube, la gloria de Dios que iba encima del arca, se detenía. Cuando la nube de Dios se detenía, el arca se detenía, los levitas se detenían y enseguida ponían el arca en el piso y hacían la morada alrededor. Y entonces todo Israel se ubicaba en orden
alrededor del arca. El arca era el centro, el corazón de Israel, el testimonio del pacto. Vemos que hay diferencia a cómo entró el Sinaí. Israel entró al Sinaí como un pueblo disperso. Israel sale del Horeb, del monte Horeb, sale como un pueblo estructurado, como un pueblo de orden, porque todo lo que hace Dios es de orden, porque como dice la palabra de Dios y tantas veces hemos dicho, Dios es Dios de orden. Por eso cada vez que uno trata de romper el orden, cualquier tipo de orden en la iglesia, está rompiendo la esencia de Dios. Y por eso vemos que si Dios es Dios de orden, el demonio es Señor de desorden. Y por eso vemos que en la iglesia hay tanto desorden, cada cual sacará su propia conclusión. Eso tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Dios es Dios de orden. Y hoy en día nosotros no queremos seguir un orden. Hoy queremos hacer lo que a mí me dé la gana. Y ese es el pecado de Adán y Eva. Y que el mundo haya desorden, se entiende, pero que dentro de la iglesia se haya metido este gran desorden. Vos podés decir, ese es el pecado original. ¿Qué cosa es el pecado original? Yo no guardo ningún orden. Yo hago mi orden. Y eso es lo que se ha metido dentro de la iglesia. Y vemos que desde que Dios eligió su pueblo, hizo un pueblo ¿de qué? De orden. En el capítulo 3 se habla de los sacerdotes. Dice en el capítulo 3, versículo 1. Esta era la descendencia de Aarón y de Moisés cuando el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abihú, Eleazar e Itamar. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón que fueron ungidos sacerdotes y cuyas manos fueron consagradas para ejercer el sacerdocio. Nadab y Abihú murieron delante del Señor a presentar un fuego profano delante del Señor en el desierto de Sinaí. Como no tenían hijos, fueron Eleazar e Itamar los que ejercieron el sacerdocio en presencia de su padre Aarón. Miren cómo esto no es cuestión de juego. Nadab y Abihú presentaron un fuego que nadie se lo había pedido. Y aparentemente lo tomaron de un lugar profano. ¿Tú sabes qué les pasó? Vamos a ver después en Deuteronomio. Cayeron muertos delante del altar. Por salirse del orden de Dios. Y mezclar lo pagano con las cosas de Dios. Hoy en día pasamos la vida entera mezclando lo pagano con las cosas de Dios, haciendo yoga en la iglesia católica. Como decían en mi pueblo, el diablo la capa aprieta, ¿no? Y yo eso mucho hice un programa en Radio Paz con Jorge, ¿te acuerdas, Jorge? Porque es lo que te dije después del programa de yoga. Yo te dije, Jorge, vamos a tener problemas. Te lo dije hoy o no te lo dije. Efectivamente, a los 3 o 4 días me llamó uno de los ex jefes de Radio Paz. Fumaron un barullo tan grande. Y yo dije, mira que lo que quieren, una retractación. Ya yo estoy tan cansado que les grabo la retractación a ustedes porque yo tengo que ser obediente. Fui y grabé la retractación, me costó que me puse frío, las manos se me enfriaron, yo creo que me bajó la presión y grabé la retractación. ¿Ustedes saben qué pasó? La retractación se perdió y nunca la pudieron encontrar y nunca la pudieron poner. Y al otro domingo pusieron el otro programa que no lo iban a poner, que era peor que el otro que yo hice hablando en contra del yoga. Y ellos fueron testigos, porque ahí yo vi a todo el mundo que yo fui y grabé la retractación. Mira cómo el Señor obra cuando uno es obediente. Y el Señor, por obediencia lo voy a hacer, ocúpate tú del resto. Y da la coincidencia que yo nunca veía a los jefes de Radio Paz y esa noche cuando salí, vi a todo el mundo ahí porque había yo no sé qué cosa. Les acabo de grabar la retractación. Se perdió. Nunca la pasaron. Pero así como estamos viviendo, esa gente se molestó, supuestamente muy piadosa, se molestaron porque yo dije que no se puede mezclar. Y no lo digo yo, lo dice la Dominus Jesus del Papa Juan Pablo II. No se puede mezclar lo profano, lo pagano con el nombre de Jesús, ni con la doctrina de Jesús. Y eso aplica a yoga y a todas las religiones orientales. Nosotros tenemos una espiritualidad fuerte con Santa Teresa, San Juan de Ávila, los padres del desierto. Tenemos una espiritualidad fuerte. ¿Por qué tenemos que ir a beber de una fuente pagana cuando tenemos una espiritualidad tan grande en la iglesia? Y eso es lo que le pasó a Nadab y a Abihú. Se murieron porque mezclaron lo pagano con lo santo. Mira las consecuencias que puede haber en mezclar una cosa con la otra. Después en el capítulo 3, versículo 11, dice, el Señor habló a Moisés, mira que he elegido a los levitas de entre los demás israelitas en el lugar de todos los primogénitos de Israel que abren el seno materno.
los levitas serán para mí, porque todo primogénito me pertenece. El día que herí a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí todos los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de ganado. Son míos, yo, el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor está diciendo aquí? Lo vimos en el Éxodo. El Señor el ángel del Señor pasó encima de Egipto y mató a los primogénitos de Egipto, la última plaga. ¿Por qué murieron los primogénitos de Egipto? Porque Egipto mandaba matar los varones de Israel. ¿Se acuerdan que ahí fue cuando Moisés lo pusieron en la cestita para que no lo mataran? Porque había una ley del faraón de matar a todos los varones de Israel. Dios no le hizo nada a Egipto, que Egipto no lo hubiera hecho primero a Israel. Y el Señor le dio chance al faraón, plaga tras plaga, que era lo mismo que Egipto le hacía a Israel, cayó sobre Egipto. El último fue la muerte de los primogénitos. Pero sí, como el Señor es justo, si vemos también los primogénitos de Israel, que habían sobrevivido, se habían mezclado y eran igual que los egipcios. Debían haber corrido la misma suerte que los egipcios. Pero el Señor protegió a los primogénitos de Israel. ¿Y qué dice el Señor? Desde el momento que yo protegí la vida de los primogénitos de Israel, los primogénitos de Israel son míos. Yo les protegí la vida, volvieron a nacer, porque si no es porque yo los protejo, hubieran muerto también. Entonces todo primogénito de Israel es mío. Primogénito es el primer varón que nace. Si una familia primero nace una hembra, no tiene primogénito. Tiene que ser primer varón. Si después nace una hembra y después nace un varón, ese varón no es primogénito. Es primer niño que nace, que es varón. Pero entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor, como yo no puedo retener todos los primeros nacidos de todas las familias de Israel, porque sería una crueldad, y Dios no es un Dios cruel. Por eso que se presentaba el primogénito y después la familia los rescataba por medio de una tórtola o de un animal que era para los levitas. ¿Por qué? Porque dice el Señor aquí, los levitas van a ser mis primogénitos. Porque ¿qué será primogénito? Primogénito quiere decir consagrado a Dios. Era el miembro de la familia que era consagrado a Dios. Los primogénitos se consagraban a Dios, después se devolvían a la familia. ¿Por qué? Porque Dios había sustituido a los primogénitos de Israel, ¿por quiénes? Por los levitas. Todo levita que nacía era el que se dedicaba y se consagraba totalmente aquí al servicio del Señor. A partir de ahí, obviamente que primogénito no quiere decir primero, quiere decir consagrado. Eso es lo que no entienden los testigos de Jehová cuando dicen que Cristo es el primogénito de toda la creación. Y si tú ves que es el primogénito, quiere decir que tuvo más hermanos. No quiere decir que es el primero, quiere decir que es el consagrado de toda la creación. Y por eso a partir de ahí es tan importante la tribu de Leví. Todos los levitas que vamos a ver en la época de Cristo eran los descendientes de esta tribu de Leví. Todos los judíos que vemos hoy de apellido Leví son, o Levi, como dicen en inglés, son descendientes de la tribu de Leví, que mantuvieron el apellido. Aquí sigue que no lo vamos a leer, sigue el censo, va a decir todo la lista del censo de Israel. Ustedes lo pueden leer y vamos al capítulo 4, versículo 5. Dice capítulo 4, versículo 5. Cuando se levante el campamento, irán a Aarón y sus hijos, descolgarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Pondrán sobre ella una cubierta de cuero fino y extenderán encima un paño todo de púrpura. Luego le pondrán los varales. Sobre la mesa de la presencia extenderán un paño de púrpura y pondrán sobre ella las fuentes, copas, tazas, jarros de libación. El pan estará perpetuamente encima. Extenderán sobre ella un paño carmesí que cubrirán con una cubierta de cuero fino y después le pondrán los varales. Tomarán un paño de púrpura y cubrirán el candelabro del alumbrado con sus lámparas, despabiladeras y ceniceros, y todos los vasos de aceite que se utilizan en el servicio del candelabro. Lo pondrán todos sus utensilios en una cubierta de cuero fino y lo colocarán sobre las zangarillas. Sobre el altar de oro extenderán un paño de púrpura, lo cubrirán con una cubierta de cuero fino y le pondrán los varales. Tomarán todos los vasos que se emplean en el servicio del santuario, los pondrán sobre un paño de púrpura, los cubrirán con una cubierta de cuero fino y lo colocarán sobre angarillas. Quitarán la grasa incinerada del altar y extenderán sobre él un paño escarlata. Pondrán encima todos los utensilios que se emplean en el servicio del altar.
los braseros, tenedores, badiles, acetres. Todos los utensilios del altar extenderán sobre él una cubierta de cuero fino y le pondrán varales. Después que Aarón y sus hijos hayan terminado de envolver las cosas sagradas con todos sus utensilios, al ponerse en marcha el campamento, llegarán los hijos de Quehat para transportarla, pero que no toquen lo sagrado, pues morirían. Este es el cargo de los hijos de Quehat en la tienda del encuentro. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará al cuidado del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la oblación perpetua y del óleo de la unción, al cuidado de toda la morada y de cuanto hay en ella, tanto del santuario como de sus utensilios. ¿Por qué leí todo esto que parece insignificante? ¿Con qué cosa había que cubrirlo todo? Con un paño de púrpura. La púrpura era algo extremadamente caro de encontrar. La púrpura se hace con un animalito que ha parecido una cochinilla de esa de mar. Se saca el extracto de ahí y con eso se tiñen los paños. Un calamar, una cosa así, se exprime, se saca y se tiñe los paños, pero ese tipo de animal se daba solo por la parte de Persia. O sea, que era una cosa extremadamente cara. El Señor pide que fíjate que lo dice hasta las tenazas, con lo que se limpia la ceniza, todo, que lo pongan y lo cubran con púrpura y que lo lleven en andas, angarillas en andas, que lo lleven en andas. Fíjate tú con qué devoción tratan todas las cosas del culto. ¿Qué es lo que dice? Que nadie los toque, nada más que los levitas que los van a guardar y que después no lo pongan en cualquier caja, que lo protejan y lo cubran con púrpura. Eso es lo que el Señor está mandando. Y que son, todavía tú dices, bueno, el arca se entiende, pero hasta las tenazas de coger los carbones, hasta las lámparas de echar el aceite en la menora, las tenazas más insignificantes, todo lo que había estado en el culto de Dios, lo dice aquí, era sagrado. Sagrado quiere decir que pertenece a Dios, que no se puede tocar. Hasta la cosa más insignificante. Cuando llegan los protestantes, porque ustedes tienen tanto problema con las imágenes o con los vasos, porque el Señor lo dice aquí, que todo lo que pertenece al culto de Dios es sagrado. Y yo vuelvo a decir, hoy en día no nos habremos vuelto también, es por eso que se ha perdido el respeto y tengo que volver a decir lo mismo. Antes el cáliz solamente lo tocaba el sacerdote. El sacerdote cogía el cáliz en la sacristía y salía con él en la mano y lo ponía encima del altar y después lo cogía y se lo llevaba de nuevo a la sacristía. Ahora cualquier pelado de 6 o 7 años coge el cáliz, lo pone, lo quita. Yo he visto a monaguillos purificando el cáliz. Hemos perdido el respeto de los santos. Cualquiera abre el sagrario, saque el copón. Hemos perdido el respeto de todo lo que es santo, hermano. Esas son las consecuencias que estamos viviendo en la iglesia. Lo de Dios tiene que ser aparte, lo de Dios tiene que ser misterioso, lo de Dios tiene que ser reverenciado, hasta las cosas más insignificantes, hasta las campanitas que se tocan en la misa, son algo que han pertenecido al culto de Dios y tiene que ser santo. Por eso es que, para que ustedes vean como desde el mismísimo principio, la reverencia, y no la inventó Israel, lo mandó el Señor mandó esta reverencia a las cosas y que no se tocaran, que se transportaran. Fíjate que se transporta como en procesión y velar que detrás iban todos los objetos de culto protegidos y cubiertos con púrpura. La púrpura era propia, la púrpura solamente se la ponían los reyes y los sacerdotes. La púrpura signo de algo extremadamente importante o santo, algo que pertenecía a la realeza o algo que pertenecía a Dios. Con eso se cubría hasta los elementos más insignificantes del culto de Israel. Mira tú qué clase de devoción y qué clase de piedad Dios quería para las cosas. En el capítulo 5 hay algunas leyes, vamos a ver algunas de santidad. Dice el capítulo 5 así: dijo el Señor a Moisés, manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, al que padece flujo y todo lo impuro por contacto de cadáver. Los ha de echar, sean hombre o mujer, fuera del campamento los echarás, para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Así lo hicieron los israelitas, los echaron fuera del campamento. Los israelitas hicieron tal como lo había dicho el Señor a Moisés. De nuevo, lo que hablamos al principio, que hicimos la introducción de Números. Aquí parece esto un poco duro, que echen a los leprosos para afuera, pero en ese momento no había cura ninguna para la lepra. Y habían dos opciones: o se mantenían los leprosos y se contaminaba a los sanos, o se tomaba esta. Acuérdense lo que hablamos, que en el desierto la cosa era de vida
o muerte. Esto era radical, esto no era de vamos a ver y después sí, cuidamos a este pobrecito y va a haber 600 personas con la lepra. Por eso es que las leyes del desierto son tan duras, porque en el desierto esta muchedumbre que hemos visto de más de 1 millón de personas caminando por un lugar sin agua, sin comida, era o se sigue este orden o el pueblo desaparece y no llega a la promesa de Dios. Dice después en el versículo 5, el Señor le dijo a Moisés, di a los israelitas, si un hombre o una mujer comete cualquier pecado, un prejuicio de otro ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor más 1/5. Se la devolverá aquel de quien se ha hecho deudor. Y si el hombre no tiene pariente a quien se le pueda restituir la suma que en tal caso se ha de restituir al Señor, será para el sacerdote. Vemos aquí en el capítulo 5 dos cosas muy importantes. ¿Se han dado cuenta cuáles son las dos? Confesión y ¿qué? Y restitución. Fíjate que estos dos elementos que son esenciales en la Iglesia Católica están desde el camino. Fíjate lo que dice, cualquiera que peque contra su hermano, peca contra Dios. Lo está diciendo. Y dice, el que peque contra su hermano, primero que tiene que hacer, confesar el pecado cometido. ¿Parece extraño esto? Esto es lo que la Iglesia dice después de casi 4.000 años. Tú tienes que confesar el pecado cometido. Porque cuando tú confiesas el pecado cometido, tú te reconoces que tú pecaste. Porque si tú no lo confiesas con la boca, dices, no, pero si total no es tan malo lo que yo hice. Eso es lo que decimos en la misa. ¿Qué pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión? Por mi culpa, o mi gran culpa. No porque fulanito me embulló, porque menganita me dijo, lo que yo he cometido es mi responsabilidad. Y es lo que hoy en día también se ha perdido el sentido de responsabilidad. Ah, fulanita hizo eso porque está loca. O fulanito es bipolar, ahora todo el mundo es bipolar. Y cuando el polo se le vira para otro lado, pues les da por hacer sinvergüencería. Pero yo no he visto nunca ningún bipolar que se vuelva Carmelita Descalzo. O nunca he visto una loca que se vaya con Madre Teresa de Calcuta. A todos los locos, los bipolares, ¿por qué les da por hacer sinvergüencería? Entonces, estoy hablando en sentido general. Ahora no venga un bipolar a decir que yo estoy criticando, porque sí, ya me han mordido tantas veces que yo tengo que aclarar. Estoy poniendo ejemplo, porque hay gente que son de verdad, que tienen problemas químicos, que son bipolares, pero una pila de sinvergüenza, que son sinvergüenza, y dice que son bipolares. Hoy en día quieren quitar ¿Ustedes han visto este caso escandaloso del juicio de esta muchacha en Orlando? De la que mató a la niña. Ahora ella mató a la niña porque el padre la abusó. Como dijo una psicóloga, no tiene nada que ver que el padre la haya abusado para que ella mate a su hija. Son dos hechos totalmente diferentes. Y lo más seguro que esa muchacha es una mentirosa patológica. Ha puesto a su padre en un escándalo. Que se ve que ese hombre está destruido, que le han caído los años arriba. Pero tú no ves cómo enseguida están buscando. No, ella no tiene culpa de lo que hizo. La culpa es de otro. Es la falta de responsabilidad. Por eso la Iglesia dice, tú tienes que confesar, tú tienes que reconocer que tú cometiste algo que desagrada a Dios. Y después viene, esto está, hermano, en números, desde hace 4.000 años. No solo basta que tú confieses, tienes que restituir. Esa es la parte que hoy en día, la Iglesia tampoco hace énfasis en eso. No basta con pecar. Si tú pecas y no restituyes el mal que hiciste, nos quedamos igual. Y lo que hacen los políticos, que se roban 6 millones, van a la cárcel 6 meses y después se quedan con los 6 millones. Es el mejor negocio que hay. 6 meses de cárcel con televisión y gimnasio y después 6 millones de dólares. Si tú te robas 6 millones de dólares, tú vas a la cárcel, pero tú tienes que devolver 6 millones de dólares. Esa es la restitución. Devolver el daño que tú has cometido. Y nosotros estamos llamados, si nos arrepentimos de los pecados, el Señor nos perdona, estamos llamados a restituir el daño que hemos hecho a otra persona. Duro. Y si tú no puedes restituir el daño, aquí decía que si no había pariente y tú no puedes restituir el daño, tenías que entregárselo al sacerdote. En la nueva alianza, el daño que tú no puedes restituir, lo vas a restituir en el purgatorio. Para eso es el purgatorio. Para pecados perdonados que no han sido restituidos.
Para eso es el purgatorio. Así que más te vale que andes restituyendo lo que haces. Después en el capítulo 6. En el capítulo 6 viene una institución muy interesante que hemos oído hablar en Israel. Dice el capítulo 6. Dijo el Señor a Moisés, di esto a los israelitas. Si un hombre o una mujer decide hacer votos de nazireo, consagrándose a Yahvé, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagres de vino ni de bebidas embriagantes. Tampoco beberá zumo de uvas ni comerá uvas frescas o pasas. En todo el tiempo de su nazireato no tomará nada de lo que se obtiene de la vid, desde la gras hasta el orujo. En todos los días de su voto de nazireato no pasará navaja por su cabeza, hasta cumplirse los días por los que se consagró al Señor. Será sagrado y se dejará crecer la cabellera. No se acercará en todos los días de su nazireato en honor al Señor a ningún cadáver. Ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se manchará, en el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el nazireato de su Dios. Todos los días de su nazireato es un consagrado a Yahvé. Dice el versículo 13. Este es el rito del nazireo para cuando se cumplan los días de su nazireato. Se les llevará hasta la entrada de la tienda del encuentro y presentará su ofrenda a Yahvé. Un cordero de 1 año sin defecto como holocausto, una cordera de 1 año sin defecto como sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos, de flor de harina amasada con aceite y tortas sin levadura, untadas en aceite, y con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará todo delante del Señor y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazireo. Ofrecerá, aquí sigue hablando de... Vemos como desde el principio del comienzo del pueblo de Dios, desde el primer origen del pueblo de Dios, vemos que hay una cosa, está la confesión y la restitución. Y ahora aquí aparecen los consagrados a Dios. Los nazireos eran personas que se consagraban a Dios. Y estos consagrados eran tanto hombre como mujer. Estos consagrados a Dios hacían el voto por un tiempo determinado. Este tiempo de su nazireato habían signos externos, no podían tomar vino. Aquí no lo dice, pero ya después en Israel, vamos a ver cuando Sansón, no podían tocar mujer, o la mujer no podía tocar hombre durante su voto, eran castos durante su voto, y no se cortaban. Lo que se veía, el pelo que no se cortaba era el signo externo de su consagración interna. El pelo no cortado es lo que decía, este que está aquí es un nazireo, es alguien que se ha consagrado. Tiene que haber algo externo que indique la acción interna, porque si un nazireo no se pelaba como todo el mundo, nadie sabía que era un nazireo. Y primero podía hacer lo que le daba la gana y violar su voto y nadie se daba cuenta. Segundo, no daba testimonio de que habían hombres y mujeres que se querían consagrar, que querían ser posesión de Dios. Por eso el nazireo es tan importante. Alguna gente dice que Jesús es nazireo. Jesús no es nazireo. ¿Por qué ustedes creen que Jesús no es nazireo? Tomaba vino. Los nazireos no podían tomar vino. Jesús se dejaba tocar los pies, la prostituta tocó los pies de Jesús. De las mujeres, no me toque, le dice a la Magdalena anteriormente. O sea que estaban acostumbrados, los nazireos no podían ser tocados por mujer. Por eso vemos que Jesús no era nazireo. Juan Bautista sí parece ser que era nazireo, no tomaba vino, no se cortaba el pelo. Juan Bautista era nazireo. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles que Pablo hace votos de nazireo por un tiempo y se va a Jerusalén a hacer el sacrificio y cortar el pelo, que es cuando lo agarran y lo cogen preso, y de ahí comienza el camino de San Pablo en martirio, cuando lo llevan a Cesarea y después que a la pela de César y lo llevan a Roma. Y vemos que, vamos a ver después, que el gran problema de Sansón fue que cometió, era consagrado, era nazireo. Primero, se acostó con una mujer que no era israelita. Y segundo, se cortó el pelo. No es que el pelo era algo mágico, sino eso es lo que la gente no entiende en la historia de Sansón, es que al cortarse el pelo profanó su voto de nazireo y perdió el amparo de Dios que estaba sobre él. Por eso cuando uno entiende esta cosa puede entender la historia de Sansón, que la hacen continuamente y nadie entiende qué fue lo que pasó. Fue algo profundamente espiritual, no es una historia que pasó, es algo profundamente espiritual lo que pasó en la historia de pero lo más importante aquí es que vemos que junto con el origen del pueblo de Dios aparecen los consagrados a Dios.
En Israel por un tiempo específico. En el nuevo pacto, porque en Israel el pacto también era limitado, el pacto se iba a acabar. En el nuevo pacto esta consagración no es por un tiempo. En el nuevo pacto esta consagración es como el nuevo pacto. ¿Cómo es el nuevo pacto? Eterno. No se acaba. Por eso la consagración, que hoy en día quienes son los nazireos, los religiosos y las religiosas y los sacerdotes que se consagran a Dios. Y por eso la iglesia ha exigido siempre un signo externo, un consagrado a Dios. No solo tiene que ser un consagrado a Dios, tiene que mostrar a los demás que es un consagrado a Dios. Primero, por dos cosas. Primero, porque no puede dar mal ejemplo, porque todo el mundo sabe quién es. Le dice, óyeme, ¿cómo tú vas a...? Y segundo, está dando un testimonio que todavía hay gente que se consagran a Dios. Vuelvo de nuevo, desafortunadamente eso es lo que se ha perdido en la iglesia. Los sacerdotes se han quitado los hábitos, muchas monjas se han quitado los hábitos y ya no hay signo externo. Y dicen que el hábito no hace al monje, pero lo identifica. Y tú ves a un con hábito haciendo algo malo y dices, oiga padre, oiga hermana, eso es lo que usted está haciendo. No. Pero si andan como otro cualquiera, ni hay testimonio, ni hay rectitud muchas veces. Eso es lo que ha pasado, estamos perdiendo los signos externos. Estamos perdiendo los signos externos. Y por eso es que yo leí siempre la consagración va unido al testimonio externo que se da. Eso pasa cuando uno tiene puesta la cruz de San Benito, cuando uno tiene puesto cualquier símbolo en el carro cristiano. Más vale que tú te comportes en el carro y que te comportes en la calle como un cristiano. Porque tú estás diciendo, te estás identificando como seguidor de Cristo, entonces tu vida tiene que ser de acuerdo al signo que tú estás mostrando. Yo he visto una pila de sinvergüenza con la cruz de San Benito, y una pila de sinvergüenza con un letrero en el carro, yo sigo a Cristo. ¿Cuánta gente he visto yo con eso? Después te dan cañona, te sacan el dedo, te gritan, te insultan y después dice atrás, alaba lo que vive. Eso es como la congregación de monjas de la misericordia, tiene un cartel afuera de la propiedad que decía, el que traspase esta propiedad será todo el peso de la ley caerá sobre ellos, firmado las hermanitas de la misericordia. Fíjense, yo tengo varias experiencias de mucha misericordia y mucha falta de misericordia. Y eso se resalta más todavía. Porque si una persona no predica la misericordia, pues que no tenga misericordia es lo más común, pero que alguien esté predicando la misericordia y no tenga misericordia, eso es lo que es como una bofetada. No solo a uno, a Cristo. Porque ahí la ofensa cae sobre Cristo, porque te identifican por la cruz o por lo que sea con un cristiano. Yo creo que por eso se han quitado los hábitos, se han quitado muchas cosas para poder hacer 40 sinvergüencerías y que no se identifique a una persona. Pero vemos que desde el principio, confesión, reparación, consagrado y consagrados que van unidos a ¿qué cosa? A un símbolo que los identifica como consagrados al Señor. La semana que viene vamos a hablar sobre la bendición, que aparece una bendición hermosa, que aparece aquí en el libro de Números. Muy interesante todo esto porque te da una idea de cómo el primer pacto, te da una idea de cómo el primer pacto de Dios tiene mucha similitud con el segundo pacto, solo que en el primer pacto era material y el segundo pacto es espiritual. Vemos cómo para entender la iglesia hay que entender al pueblo de Israel que salió del Sinaí. En la medida que tú entiendes el pueblo de Israel que salió del Sinaí, tú vas entendiendo la iglesia. Tú has entendido hoy la confesión como estaba en el antiguo pacto, los consagrados como estaban en el antiguo pacto, todos los símbolos como estaban, la reverencia, las cosas del culto como estaban en el antiguo pacto. Vemos todo esto que la iglesia heredó y esto es lo que ha dicho esto es lo que dijo el Papa Juan Pablo y lo dijo también el Papa Benedicto XVI. Después del concilio, es como si hubieras podado un árbol y decir, de aquí para abajo nada sirvió, de aquí para adelante todo va a servir. Y un árbol que se poda del tronco y de las raíces, ¿qué le pasa? Se muere. La frondosidad arriba del árbol, ¿de dónde sale? De la raíz. Y nosotros, la bendición de nuestra iglesia sale de los apóstoles. Tú no puedes cortar 2000 años de iglesia. Si no, de ahí, del 60 para atrás nada sirvió. Ahora todo va a servir. Estás cortando la raíz de los apóstoles. Y eso es lo que pasó en la iglesia. Inventamos una iglesia nueva y los resultados están aquí. Por eso el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI han estado tratando de que volvamos a nuestras raíces apostólicas.
que decir, no, los cantos gregorianos no sirven, vamos a cantar, qué sé yo, una canción de Ricky Martin con el Salmo 22. Eso es lo que está pasando. Yo he oído montones de canciones profanas en la iglesia con una letra religiosa. Y el Papa acaba de hablar de la música sacra. Y solamente estoy poniendo un ejemplo. Hemos cortado, si la iglesia tiene una riqueza musical impresionante. Decíamos, no, ese canto es antiguo. En la iglesia no hay nada antiguo ni nuevo. No hay canto más hermoso que ese que cantemos al amor de los amores. No hay canto más hermoso que ese, como que es antiguo. Con la porquería que se canta hoy en la iglesia, en algunos coros. Que eso da ganas de llorar. Porque y ese es el gran problema, hemos querido inventar una iglesia. Y al cortarnos del tronco y de la raíz nos estamos secando. Tan sencillo como eso. Menos mal que tenemos dos papas que están pegando otra vez la copa del árbol a las raíces. Y el Papa Juan Pablo II fue el primero que lo dijo. No podemos. La iglesia es una continuación, es una sucesión. No podemos arrancar esa sucesión para inventar una cosa nueva. Y gracias a Dios que yo creo que las nuevas generaciones están recibiendo ese mensaje. Las nuevas generaciones ya no quieren esas órdenes que andan por ahí sin hábito, que andan tonteando por ahí. Las nuevas generaciones quieren órdenes rigurosas. Las órdenes que hoy en día están floreciendo son las órdenes rigurosas, las que tienen hábito completo, las que tienen regla completa. Esas son las órdenes que están floreciendo. Las órdenes que se quitaron los hábitos y todo eso se están muriendo, no tienen vocaciones. ¿Quién va a querer consagrarse para andar paseando el perro orinando por la noche en short? Para eso te casas y lo haces y tienes familia. ¿Cómo tú vas a renunciar a todo para tener una vida igual que la que tenías en el mundo? Eso no trae la juventud. Hoy en día las jóvenes quieren cosas radicales. Gracias a Dios. Por eso tenemos que sacar esta experiencia del libro de los números, del pueblo de Israel, del primer pacto. Porque hemos estado cometiendo los mismos errores de Israel. No, como el Señor le dice a Israel continuamente, cuando vayas a la tierra que te doy, no imites lo que ves ahí. Y eso es lo que estamos haciendo. En la iglesia, imitando todo lo que vemos como dijo el Papa, vamos a abrir las puertas para que entre la luz. Y el Papa Pablo VI dijo, sí, entró la luz, pero entró también el humo del infierno. No lo digo yo, lo dijo Pablo VI. Dijo, hemos abierto las ventanas para que entre la luz y entró el azufre del infierno. Pablo VI, que fue un papa que sufrió muchísimo, porque fue el que le tocó la desbandada esa que se formó en los años 70 en la iglesia. Y él se murió sin saber cómo aquello se iba a arreglar. Gracias a Dios que el Señor siempre provee, mandó a Juan Pablo II y ahora mandó a Benedicto XVI, que el Señor le dé larga vida y que estará preparando el corazón del que viene por esta misma línea. Y no es que yo quiera volver, porque se hicieron muchas cosas buenas en el concilio. Lo que pasa es que el concilio fue mal aplicado. La participación de los laicos es algo increíble que se hizo en la iglesia. En el concilio, la iglesia tiene un laicado hoy como no lo tuvo desde la época de los mártires. La gente ve todo negativo, no. Hay un laicado en la iglesia, hay millones de laicos comprometidos con la iglesia, laicos que se preocupan de verdad de la iglesia. Hay un laicado fuertísimo en la iglesia. Hoy en día la mayoría de los movimientos de evangelización lo llevan laicos en la iglesia. Y lo llevan más fieles que muchos sacerdotes. O sea, eso bueno vino del concilio. Vino también, yo creo que es bueno la liturgia en la lengua vernácula porque es más acceso a que uno lo entienda. Pero eso no quiere decir que hemos demonizado la liturgia anterior y decir no sirve la antigua. Por eso el Papa ha vuelto a instituir la liturgia antigua. La liturgia antigua es tan buena como la liturgia nueva porque es la misma en diferentes lenguas. Tan sencillo como eso. Y uno que me decía el otro día, no, porque no vamos a volver a lo antiguo, refiriéndose al latín. Entonces, una cosa, el latín fue 2000 años lengua de la iglesia. Y cuando el latín era lengua de la iglesia, los sacerdotes no daban escándalo. Los fieles se vestían decentemente para ir a misa. Los monasterios estaban llenos y los seminarios estaban llenos. Ahora estamos en el idioma del que le quiera, estamos modernos, los seminarios están vacíos, los monasterios están vacíos, hay escándalo por donde quiera y ustedes vienen vestidos indecentemente a la iglesia. Entonces díganme qué tiempo es el mejor. Los hechos están ahí, pruébamelo. Pruébamelo. Entonces, menos mal que la iglesia está asistida por el Espíritu Santo y por eso los que no vieron los años 70, los que venía Juan Pablo II, pues de verdad que murieron en una angustia terrible por el futuro de la iglesia, pero vemos como el Señor provee por la iglesia. Por eso estamos estudiando el libro de Números, por eso es tan importante la Biblia. No para sacar doctrina, sino para aprender del antiguo pacto. Y por eso que hacemos los viajes a Israel, porque yo le digo continuamente a las personas, tú no vas a entender la iglesia
hasta que no entiendas Israel. El día que tú entiendas Israel, tú empiezas a entender. Yo nunca entendí la iglesia hasta que no entendí Israel, porque uno es continuación del otro.